Demet Özdemir. ¿Sabes? Siempre la vemos sonreír, triunfando en pantalla, pero detrás de esa fachada, hay mucho más. Y hoy vamos a desentrañar el secreto mejor guardado. Por fin se sabe por qué sus relaciones la han marcado tanto. Agárrate que vienen curvas. Para ser honestos, yo siempre he admirado a Demet. Es una crack, una artista, pero es verdad que sus noviazgos, siempre han sido un tema de conversación. Y no es para menos, porque cada vez que salía una pareja, algo cambiaba en ella, ¿no crees? Era como si cada relación la transformara de una manera súper intensa. Muchos decían que era porque se entregaba al 100%, lo cual está bien, ¿eh? Pero yo sospecho que hay algo más profundo. Piensa en lo siguiente, ¿por qué siempre hemos visto esos altibajos después de cada ruptura? No es solo el corazón roto, eso es obvio. Es como si esas experiencias la estuvieran esculpiendo, dándole forma a quien es hoy. Y ojo que eso no es malo, ¿eh? Las experiencias nos forman. Pero en su caso parecía que cada relación era una lección a fuego vivo. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, a pesar de ser una estrella, tiene una sensibilidad brutal. Y cuando se involucra con alguien, se involucra de verdad, alma y corazón. Y cuando eso termina, no es solo que se acaba una historia, es que se queda con todo lo aprendido, con todas las cicatrices y también con todas las lecciones. Y eso, créeme, te cambia la vida. Recuerdo aquella relación con Can Yaman, ¿te acuerdas? Era un bombazo. La gente estaba loca con ellos, y ella se veía súper feliz, súper empoderada. Pero cuando se separaron, ¡guau! Se notó un cambio. Se volvió más reservada, más enfocada en su carrera. Y eso es señal de que aunque doliera aprendió un montón. Y luego vino Oğuzhan Koç. Parecía la relación perfecta, la de los cuentos. Pero también terminó y de nuevo vimos a una Demet que se reconstruía. Más fuerte quizás, pero también con esa melancolía que a veces se le escapa en alguna foto o en alguna entrevista. Y es que cuando te abres tanto a alguien, y luego esa persona ya no está, te marca. Lo que yo creo que la gente no capta es que estas rupturas, para ella no eran simples separaciones. Eran como procesos de metamorfosis. Cada relación, cada desengaño, la empujaba a descubrir una nueva faceta de sí misma. Quizás era en esos momentos de soledad y reflexión cuando encontraba su verdadera fuerza, su verdadera identidad. Es como si cada corazón roto le diera superpoderes nuevos. Piénsalo bien. ¿Quién no ha aprendido de sus errores en el amor? Pero con la presión de ser una figura pública, con millones de ojos encima, esas lecciones se magnifican. No es solo un café con una amiga para llorar, es un drama público. Y eso te obliga a ser más fuerte, a procesar todo mucho más rápido, y a salir a flote de una forma que ¡guau! Y ahí está la clave, ¿verdad? La gente ve la noticia de la ruptura, pero no ve todo el trabajo interno que Demet ha tenido que hacer. No ven cómo se ha levantado de cada caída, cómo ha cogido cada pedacito roto y lo ha convertido en algo nuevo y valioso. Es un ejemplo de resiliencia, de verdad. Entonces, cuando nos preguntamos por qué sus relaciones la han moldeado tanto, la respuesta no es que se enamora demasiado o que no tiene suerte. Es que ella se permite ser moldeada. Ella deja que esas experiencias, dolorosas o no, la transformen. Y gracias a eso, la vemos hoy como la mujer segura y exitosa que es. Es una alquimista del amor y del desamor. Ahora, la pregunta del millón, y aquí quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet ha encontrado finalmente la fórmula para que sus futuras relaciones sean diferentes, o seguirá ese patrón de aprendizaje intensivo?